Hola a todos, mi nombre es Catherine Guerrero, residente de urgencia de la Universidad de San Sebastián, y el tema que revisaremos a continuación es el oxocelismo. Algunos puntos clave que quiero que se lleven de esta presentación son que primero que todo debemos conocer al enemigo, es decir, qué es la araña de rincón, cuándo sospechar de esta y cuándo nos puede generar alguna especie de problema. Realizar un enfrentamiento estructurado desde el servicio de urgencia y finalmente conocer los pilares de este tratamiento. Algunas características de la araña son que, primero, existen tres especies sudamericanas, mide aproximadamente entre 1 a 3 centímetros de largo, tiene unas patas que miden entre 8 y 45 milímetros, es de color café oscuro, tiene tres pares de ojos, va a habitar en lugares oscuros, puede alcanzar una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora y tiene su veneno que se denomina ponzoña, el cual se va a inocular a través de sus quelíceros. Otros puntos que debemos tener en cuenta son que vive en domicilio, está escondida en zonas oscuras donde no hay movimiento, sale de noche, por ende el horario donde con mayor frecuencia hay mordeduras es la noche, que finalmente es el horario donde salen a cazar. La Loxosceles laeta además ataca solo en defensa y generalmente no es agresiva, por lo tanto cuando se ve amenazada ataca y por esto mismo habitualmente hay una sola mordedura ya que luego va a arrancar. En cuanto a la fisiopatología, el veneno es proteico y termolábil compuesto de la esfingomelinasa D, el cual es el factor principal de la dermonecrosis y la hemólisis. Localmente se produce una reacción inflamatoria con un aumento de la liberación de las citoquinas, expresión de selectinas, activación del complemento, agregación plaquetaria y abundantes neutrófilos a nivel de los tejidos con producción de zonas de obstrucción, es decir, de isquemia, hemorragia, equimosis e inflamación con necrosis que confieren el aspecto marmóreo de la lesión. Una vez que hay una inoculación directa en los vasos sanguíneos, se producen lesiones vasculares hemorrágicas y edematosas con coagulación intravascular a nivel renal, hepático, también puede existir a nivel cerebral y a nivel del tubo digestivo. Acompañando el cuadro cutáneo, puede existir un compromiso sistémico que se manifiesta por hemólisis. Esta se debe a la activación de las proteasas endógenas de la membrana eritrocitaria por la misma esfingomelinasa del veneno, que van a clivar las glucoforinas que protegen al eritrocito del complemento y provocan la hemólisis mediada por complemento, lo cual finalmente nos va a conducir a una insuficiencia renal. De acuerdo a la fisiopatología explicada, tendremos distintos tipos de escenarios clínicos asociados a la mordedura por los ósceles. Ante esto debemos tener claro cuál es la probabilidad de estar frente a un loxocelismo. Entonces es importante recordar que no toda mordedura por los ósceles es igual al loxocelismo, ya que para que exista este último tiene que haber un daño a nivel tisular o bien a nivel sistémico. En un estudio observacional retrospectivo se analizaron todas las consultas por sospecha de mordedura de araña de rincón en el servicio de urgencia, donde se revisaron un total de 348 casos. De estos se incluyeron 200 casos según criterios diagnósticos establecidos por descripción clínica cutánea clásica o bien asociado a un examen morfológico del arácnido compatible. Esto quiere decir que de todas las mordeduras con sospecha, que fueron un total de 348, solo un 58% fueron categorizadas como loxocelismo. De este 58%, es decir, de los 200 pacientes, un 32% que presentaron síntomas sistémicos evolucionaron al loxocelismo cutáneo y visceral. Un 1.7 de los pacientes que no presentaron síntomas sistémicos finalmente evolucionaron a un loxocelismo cutáneo y visceral. Por su parte, un 63.6% de los pacientes con loxocelismo cutáneo visceral evolucionó de forma concomitante con celulitis, representando este grupo un riesgo de 3 veces mayor. Ahora, si nos remontamos a estudios antiguos, se describe que la incidencia del loxocelismo cutáneo representaba un 85% de todas las mordeduras por Loxosceles laeta y un 15% del loxocelismo cutáneo visceral. Dado el cambio epidemiológico que se ha desarrollado en los últimos años, y en el estudio mencionado previamente se llegaron a datos nuevos. Entonces, estos datos nuevos nos llegan a la conclusión de que los porcentajes son un poco más bajos en cuanto al loxocelismo visceral. Tenemos un total de loxocelismo cutáneo de un 94.5% de todos los casos y un 5.5% de todos los casos que va a evolucionar el loxocelismo cutáneo visceral. En cuanto a la mortalidad, en el análisis previo no se registraba muerte por loxocelismo, lo cual nos debe llamar la atención, ya que al compararlo con la letalidad de nuestro país descrita antiguamente, se llegaba hasta un 3% de mortalidad por loxocelismo cutáneo e incluso hasta un 25% de mortalidad por loxocelismo cutáneo visceral.
Esto puede estar explicado ya que la población actualmente presenta generalmente una consulta precoz a nuestro servicio de urgencia. Con toda la información entregada y conocimiento de los porcentajes actuales de la presentación de cada cuadro clínico, ahora andaremos un poco en la característica tanto del exocelismo cutáneo visceral como del cutáneo por sí solo y cómo nos vamos a enfrentar a estos y cuál va a ser el tratamiento de cada uno. El exocelismo cutáneo no tiene una forma característica, sino que va a depender del momento y de la respuesta inmune del paciente, de la profundidad y la ubicación de la mordedura. La lesión puede tener distintos aspectos, varía en el tiempo y de paciente en paciente. Por lo tanto, la sospecha y la lesión nos puede ayudar cuando ya es avanzada y característica, pero en fases iniciales puede que no se logre diferenciar de otros tipos de lesiones. Una lesión característica es la clásica mancha patriótica, donde existe una necrosis central morada que se puede observar entre las 24 y 36 horas, isquemia periférica blanca, una zona de liberación de mediadores inflamatorios que es más periférica y que se ve roja, y la escara negra que se va a desprender aproximadamente en la segunda semana. Además existe una variante clínica denominada lesión edematosa que representa hasta un 5% de los casos y se da por mordedura en zona de tejido laxo, habitualmente a nivel de la cara. Se caracteriza por eritema y edema sin evolucionar a la necrosis. Es de buen pronóstico con una recuperación de aproximadamente a los 10 días sin compromiso sistémico. Entonces, como se mencionó, puede que exista una lesión característica y de un espectro enorme de tipos de lesiones que pueden o no ser producidas por una mordedura de exoceles. Debemos pensar que por probabilidad, si la lesión se genera de día, en verano, mientras el paciente está en una piscina, es bastante poco probable que se explique por una araña de rincón, por las características mismas de la araña. Por otra parte, una lesión por la mañana o después de vestirse, independiente de que no sea una lesión característica, puede ser una lesión en fase inicial. Si hay dudas, debemos dar tiempo. Mientras más tiempo pase, más probable que la lesión se vuelva característica. Entonces, tras conocer las características de la araña ante una lesión que aparece por la mañana y genera dolor, se debe sí o sí sospechar de una mordedura por exoceles. Recordar que el dolor se presenta en un 95% de los pacientes, el cual se va a producir por necrosis a nivel local, por la hemólisis y la inflamación. De acuerdo a la fisiopatología explicada dentro de los síntomas asociados por el exocelismo visceral, vamos a encontrar que el paciente puede tener fiebre, palpitaciones, mialgias, náuseas, vómitos e insuficiencia renal aguda. Entonces, si el paciente se presenta de forma inmediata hasta dentro de las primeras 6 horas con la lesión sospechosa, los exámenes de laboratorio tienen poco rendimiento, por lo tanto, ante una consulta precoz, se debe citar a control a las 12 horas o bien antes en caso de que el paciente tenga algún síntoma sistémico. Al control de las 12 horas, si el paciente se encuentra en buenas condiciones, la lesión permanece intacta, no ha presentado ningún tipo de síntoma sistémico, lo podemos citar nuevamente a su último control a las 24 horas para asegurarnos de que no tenga una mala evolución y luego de esto ya es mucho más seguro darlo de alta. Si el paciente se presenta al servicio de urgencia pasado las 8 horas hasta las 12 horas de ocurrida la lesión, si éste no ha desarrollado ningún tipo de cambio en la lesión o bien no ha presentado síntomas sistémicos, podemos dejarlo en nuevo control a las 24 horas. Entonces podemos dar de alta a este paciente, ya que el riesgo de que desarrolle complicaciones es mínimo. Por otra parte, dejar en claro cuáles son los síntomas ante los cuales el paciente debe consultar de forma previa o antes de las 24 horas, y en esos casos sí toma mayor relevancia la toma de exámenes. En otro escenario clínico, si el paciente entre las primeras 24 horas ha presentado síntomas tales como fiebre, palpitaciones, mialgias, náuseas, vómitos, los exámenes tienen importancia ya que nos van a ayudar a definir el estado y el destino del paciente. Estos exámenes corresponden al hemograma, que nos va a mostrar una anemia hemolítica, leucocitosis y trombocitopenia, que nos va a orientar que hay daño a nivel de los glóbulos rojos y activación de la cascada de coagulación por inflamación. Además tenemos que pedir una orina, ya que la destrucción de los glóbulos rojos va a producir una hemoglobinuria y hematuria por lesión renal. Si todo esto está ok, solo debemos realizar un seguimiento de la lesión cutánea o de lo contrario, debemos ingresar a nuestro paciente para su seguimiento y tratamiento. En cuanto a tratamiento, recordad que nos enfrentamos a dos cuadros clínicos, de los cuales el cutáneo es importante indicar analgesia, antihistamínicos como la clorfenamina, y esto debe ir asociado a frío local, ya que la esfingomilinasa D es más activa a temperaturas altas. Debemos indicar curaciones de las lesiones y extracción de los fragmentos necróticos cuando la lesión necrótica ya está absolutamente bien delimitada y no antes.
Y solo si existe sobreinfección bacteriana debemos asociar antibióticos que cubran Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y anaerobios. Ya, es importante que no debemos indicarlo como profilaxis. Lo que sí debemos indicar como profilaxis es la vacuna antitetánica, esta sí está indicada en estos casos. En cuanto al tratamiento del oxocelismo sistémico, el manejo de este paciente es de soporte en una UCI, donde además del tratamiento mencionado para el oxocelismo cutáneo, como analgesia, en este caso endovenoso, asociado a antihistamínico, debemos agregar otro tipo de terapias de las cuales ninguna tiene evidencia clara que genere un cambio en el outcome de nuestro paciente. Estas terapias son corticoide endovenoso, donde se recomienda el uso de hidrocortisona 5 miligramos kilodosis cada 6 horas o metilprednisolona de 1 a 2 miligramos kilodosis. La dapsona, este fármaco lo que realiza es inhibir la migración de los neutrófilos al sitio de la mordedura. Si está disponible en su centro, las dosis sugeridas son de 50 a 200 miligramos día por día a 25 días. Es importante, sí, conocer uno de sus efectos adversos, que es exacerbar la hemólisis. Por esto mismo, en Estados Unidos está contraindicado su uso. Y el tratamiento del daño renal es de soporte, donde el paciente debe ser sometido a hemodiálisis según las condiciones, y por otra parte la plasmaféresis cumple un rol de remover las enzimas proteolíticas. Cuando nos preguntamos si usar o no el suero antilosóceles, con todas las noticias emergentes que se dieron en el tiempo que llegó a nuestro país, la respuesta es que si bien era el pilar de tratamiento hace unos 10 años atrás, la evidencia actual no apoya su uso, ya que las características del suero y el sitio donde se fabrica no va dirigido a la Oxoceles laeta, sino que a la Oxoceles reclusa. Además, no es específico, se fabrica en equinos y tiene una alta tasa de reacciones anafilácticas. El suero antilosóceles, que corresponde a una solución inyectable de inmunoglobulinas específicas, purificada y concentrada, obtenida del suero de equinos y conejos hiperinmunizados. Ningún estudio científico ha demostrado su utilidad clínica de este suero, ni para el tratamiento, ni para el seguimiento, ninguna de sus etapas, lo cual conlleva además al riesgo de reacciones adversas. Por lo tanto, su uso no se recomienda, nosotros no lo sugerimos. Para cerrar esta presentación, volvemos a los puntos clave donde debemos recordar que es de suma importancia conocer a nuestro enemigo, qué es la araña de rincón, cuándo sospechar de ella, cuándo nos pudiera generar problemas, cómo abordar el enfrentamiento desde el servicio de urgencia con los distintos escenarios clínicos y finalmente cuáles van a ser los pilares de tratamiento. Bueno, eso ha sido nuestra presentación, espero que haya sido un aporte para ustedes. Muchas gracias.